Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con lo que es el webinar, ya que tenemos una buena comunicación, ya creo que se estarían sumando todos. Mi nombre es Pablo Amadío, pertenezco al equipo pedagógico de la Coordinación de Educación Digital del Ministerio de Educación. Y bueno, vamos a comenzar ahora con lo que es el primer webinar de este año y, y justamente en la capacitación de webinar, ¿sí? Llamada Espacios Virtuales de Aprendizaje en Tiempo Real, el webinar. Vamos a ver un poco de qué se trata esto de webinar. Al principio tienen un poco de miedo, piensan que tienen que salir sí o sí en un video, que los van a ver, los van a escuchar. Escuchar sí, pero ver no necesariamente porque ya estaríamos hablando de otra forma de aprendizaje, de comunicación. Vamos a ver un poco, vamos a ver un poco este video. No sé si lo vieron ustedes en el campus, espero que hayan visto todos los videos, todos los contenidos. Es un video que muestra cómo se está estudiando ahora en Harvard. Les permite a todos desde sus hogares o donde estén ver lo que sería una clase en vivo con un profesor que están conectados todos por monitores y pantallas. Encontrar la manera de trasladar nuestro aprendizaje basado en casos, extender el alcance de la escuela y permitir que más gente tuviera acceso a la Escuela de Negocios de Harvard. Se nos ocurrió esta solución. Es increíble porque es muy real. La gente no está sentada en pupitres, sino que aparecen en una pantalla. No hay última fila, todos están en la primera. Es una experiencia muy íntima que permite debatir en tiempo real y utilizar herramientas como el chat o los sondeos, y mediante la pizarra digital pueden hacer un seguimiento del tema y explicar ciertas cosas visualmente. Utilizamos tecnologías ya existentes, pero lo hacemos de una nueva manera. Combinamos tecnologías de colaboración a distancia con una pared de pantallas LED y una pizarra digital táctil, así como un software para presentar la experiencia a los alumnos. Y además de eso, tenemos 6 cámaras que capturan lo que ocurre en este espacio, a las que se suman las 60 señales de vídeo procedentes de las casas. El profesor muchas veces habla dirigiéndose a esa cámara y sientes que se está dirigiendo a ti. Les pedimos a todos que dejen sus micrófonos abiertos, que no desconecten el sonido, ya que pueden preguntarles en cualquier momento sin previo aviso. Let's get started. How is everyone today? It is so wonderful to see you all. I assume you've all read the case. Let's start with the key decision facing. ¿Pudieron escuchar lo que nos mostraba el video? Bien, perfecto. ¿Les parece que estamos muy lejos nosotros de esa tecnología? Estamos alejados de todo eso que se puede hacer. Lo que a ellos adaptan es obviamente un sistema más complejo de cámaras y de modo de interacción. No estamos muy alejados, así que lo bueno es que nosotros en este caso vamos a empezar con el webinar, ¿sí? A diferencia de lo que es una videoconferencia. Bien, ¿qué es un webinar entonces? Es una combinación de términos, por ahí suena un poco más complejo, pero es simplemente una combinación de términos de entre web y seminario, ¿sí? O sea, un seminario web. Hola Gabriela, bienvenida. Y bueno, es un evento en tiempo real, conectado a internet, que nos permite realizar una exposición, una ponencia, con personas situadas en cualquier parte, ¿sí? O sea que lo bueno es que esto supera toda distancia que por ahí se puede tener con una clase presencial. No es indispensable usar la cámara web, como habíamos visto en un principio, y se permite una gran cantidad de participantes, a diferencia de una videoconferencia. ¿Y qué es exactamente lo que estamos haciendo ahora? ¿Sí? Esto es un webinar. Y es lo que ustedes van a hacer más adelante, que vamos a lograr que puedan hacer ustedes. La interactividad. La interactividad, bueno, es la característica principal referida a la relación entre los participantes y el profesor. Así como estamos ahora, que yo puedo hablar, puedo exponer algo, mostrarles, y ustedes también me pueden consultar mediante el chat. Hola Melina, sí, también ustedes pueden hablar. En este caso no lo hacemos para que no sea una especie de videollamada, sino una clase expositiva, pero sí se podría. Como en un principio lo hicimos con León y otras compañeras que estaban
conectadas. Exacto, Melina, se puede elegir quién habla en el webinar. Ajá, bien, Ivana, sobre la conexión. La idea también es que ustedes lo puedan hacer desde sus casas y con, digamos, la persona que sea el tutor del webinar, que tenga buena conexión, y los demás que traten de adaptarse y encontrar un lugar donde asistir a ese webinar, que puede ser, como veíamos, con el celular, que María José creo que sigue con el celular, está conectada. Y bueno, deseamos de la interactividad que permite, como estamos haciendo ahora, preguntar y comentar durante todo el encuentro virtual. La videoconferencia, a diferencia del webinar, ahí sí se utiliza video, sí o sí, siempre se utiliza. Y la idea es que haya una menor cantidad de personas para que no haya tanta interferencia. Imagínense 50 personas, 50 personas conectadas al mismo tiempo. Por esto siempre es un máximo aproximado de 15 personas que se permiten en una videoconferencia. Se emula una reunión presencial y todos pueden ver sus rostros y captar sus gestos, las expresiones. Y bueno, ¿qué recursos necesitamos para crear nuestro webinar? Como venimos viendo, es una PC o notebook o netbook, un auricular con micrófono y una conexión a internet. Y nuestra aplicación, que en este caso utilizamos Zoom, existen otras, pero son pagas o tienen muchas limitaciones, pero en este caso Zoom nos permite hacer todo esto que estamos haciendo ahora, que estamos viendo. Hola David, bienvenido. Ajá, Héctor tiene 1 mega en su casa, pero se escucha y se ve bien. Perfecto. Pueden probarlo. Ya ahora en la próxima clase vamos a ver cómo se crea un webinar, cómo lo van a hacer ustedes y lo van a probar con la conexión que tengan. La verdad que estoy muy contento porque estamos conectados, somos 20 personas en el webinar, como lo pueden ver en el chat. Acá unas preguntas para ustedes. ¿De qué manera piensan que un webinar podría enriquecer sus clases? ¿Creen que se pueden diseñar nuevas formas de accesibilidad a una clase desde la distancia? Ya en la primera clase vimos en el campus una pauta de lo que se podía hacer y ustedes también diseñaron una pequeña pauta con sus objetivos de cómo podrían implementar su clase. Ahora viendo que conocen un poquito más, ¿de qué manera piensan que un webinar podría enriquecer sus clases? Bien, bien Jessica. Jessica nos dice que estaba pensando en una clase de apoyo. O Gabriela nos dice que se puede implementarlo para completar o detallar contenidos. León nos dice que nos permite tener más tiempo, no solo el que estamos frente a los alumnos. Bien, acá lo que vi mucho en el foro era utilizarlo para clases de apoyo, ¿sí? En este sentido es perfecto para una clase de apoyo porque podemos sumar muchos chicos o alumnos que no hayan podido asistir o que tengan alguna problemática y ayudarlos de esta manera. Pero siempre hay que tener en claro los contenidos, qué es lo que vamos a trabajar. Eso hay que definirlo bien, aunque a veces el contenido no se sabe hasta el momento que tenemos el alumno que no llega a cumplir con el estudio, ¿sí? Hasta el momento ese no sabemos cuáles serían los contenidos, pero siempre tratar de definir. También nos sirve mucho para las modalidades de lo que son a distancia, de escuelas rurales, en la modalidad de domiciliaria y hospitalaria. O sea que tenemos muchas formas en que ayudar a los alumnos. Y en estas modalidades donde se ve reflejado esto, se podría ayudar bastante. A ver, Ivana nos dice una clase de apoyo también previa a los exámenes, optativa. Sí, también podría ser optativa. David nos decía que para ayudar a alumnos con problemas de asistencia, perfecto, también sería para eso. La idea es que esto lo vamos a ir viendo en las demás clases y todos los aportes, todas estas ideas que a ustedes les vayan surgiendo, también las comenten, ¿sí? En el foro, ya que esta es una capacitación completamente virtual y tenemos esta ventaja que es el webinar en nuestras clases para que ustedes saquen las dudas y comenten lo que crean necesario. Bien,
Otra herramienta para la accesibilidad que nos ayuda mucho, como decíamos recién, es el celular. Ya que, bueno, hay varias personas aquí que están asistiendo con los celulares. Imagínense que los alumnos que lo utilizan todo el tiempo también puedan hacerlo. Camila nos dice que se podrían hacer clases donde se resuma lo que se vio durante la semana como una síntesis. También es perfecta la idea, sería ideal. Y ahora les quiero mostrar un poco lo que vimos ya en la clase 2 de nuestro campus virtual, que es el aprendizaje multimedia, ¿sí? Porque es importante que nuestras clases y nuestros webinars contengan estos principios del aprendizaje multimedia. Esto que estoy mostrando acá es una presentación en Genially. Bueno, el primer principio nos dice que tenemos que utilizar siempre imágenes y texto en vez de solo texto. También el principio de contigüidad que dice que despleguemos a las imágenes sus textos. Y principio de temporalidad, que es presentar las imágenes y el texto al mismo tiempo. Es decir, no una en una imagen, por ejemplo, en una presentación y otra en la siguiente. El principio de modalidad, que dice que es siempre hay que acompañar una imagen y una narración, mejor que una imagen y solo un texto, que sería como lo que estamos viendo ahora, si hay narración y también hay imagen. Después el principio de redundancia, que sería lo que no hay que hacer. Es decir, si tengo imágenes, texto y narración, no sería utilizar los tres al mismo tiempo, sino combinar imagen y narración, texto e imagen, por ejemplo, sí, pero nunca los tres. El principio de coherencia. Esto es muy interesante porque si algo no suma a la presentación, lo pueden sacar, ¿sí? Simplemente lo sacan. Después está el principio de señalización, que es marcar o resaltar algo que yo quiero donde quiero que se preste atención. Para esto existe, por ejemplo, colorear un texto, un recuadro, un icono. En este caso, con nuestro webinar tenemos esta herramienta que nos permite a nosotros hacer anotaciones. Por ejemplo, si yo quiero remarcar esto, principio de segmentación, puedo remarcarlo así, ¿sí? Esta es una herramienta que tenemos dentro del programa Zoom. Puedo redondear algo, remarcar, ¿sí? Estos principios multimedia nos van a servir para cualquier presentación y para nuestros webinars. El principio de pre-entrenamiento, que es mostrar siempre una introducción a los conceptos, ¿sí? Mostrar los contenidos y su introducción. Después está el principio de personalización, que es lo que estamos haciendo ahora, que es utilizar, bueno, esto va a depender un poco de cada uno, que es utilizar un tono cercano antes que formal al narrar los cursos. Esto se aplica a veces cuando utilizan grabaciones en sus clases, ¿sí? No necesariamente en un webinar. Y el principio de voz, que es preferir una voz humana antes que pasar texto o audio, ¿sí? No es lo mismo pasar una grabación, un audio ya descargado, a que algo dicho por ustedes. O en un webinar que estamos hablando en tiempo real. Estos serían los principios más importantes del aprendizaje multimedia. Ahora, siguiendo un poco con la presentación. ¿Cómo se ve reflejado todo esto en la práctica? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el foro de actividades 2 tenemos una tarea que es la de diseñar un guión visual y una estructura de contenidos? ¿Cómo se ve todo esto en la práctica? Porque si bueno, no lo vemos en la práctica, por ahí es más difícil de comprender. Guión visual es simplemente toda esta presentación. Se dice guión porque justamente es una estructura narrativa que me guía a mí sobre la exposición. Siempre es visual, siempre se utilizan imágenes y texto, como veíamos utilizando los principios multimedia. No utilizar grandes párrafos, en este caso solamente fue una excepción porque había bastante que decir, pero siempre líneas o frases u oraciones. Siempre utilizar imágenes, siempre utilizar colores, imágenes con poca palabra. Si hace falta algo, lo pueden explicar ustedes.
siempre usar la interactividad, eso ya sería también en sus webinars. Y bueno, todo esto es el guión visual, ¿sí? Esto sería lo que es parte de la consigna que tienen que trabajar en el foro de actividades 2, ¿sí? O sea, simplemente hacer esta presentación que podría ser en un PowerPoint como la hice yo, o en un Prezi, si alguien maneja el recurso Prezi. Yo por ahí me gusta más en estos casos utilizar esta presentación, pero pueden utilizar un Prezi. Y la segunda parte es la estructura de contenidos, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con una estructura de contenidos? Esto es lo que le va a servir a ustedes de preparación del webinar. Más al principio, que por ahí es cuando ahí todavía no tienen práctica, que es estructurar todos los contenidos que voy a dar yo en mi webinar con sus tiempos, con un tiempo estimado que yo haya pensado que me va a llevar cada parte. Por ejemplo, en este caso yo hago la estructura de toda la clase, ¿sí? Pero la estructura de contenido se refiere a esta estructura de los temas que voy a tratar. Les muestro yo la estructura que hice. Una primera parte de preparación, calculé yo que me podía llevar 5 minutos. Otra de presentación de la clase. Otra de un video disparador o motivador. Eso lo ven ustedes, pueden utilizar una infografía también. No necesariamente un video, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes. Siempre que ustedes, obviamente siempre acompañando la narración, ¿sí? Con la narración. No dejar el texto solo, sino recordar que tenemos personas del otro lado, como ahora. Y, bueno, la presentación de los contenidos, que en este caso yo lo tengo dividido así los temas, que es un webinar, interactividad, diferencias entre webinar y videoconferencia, recursos necesarios para crear un webinar, preguntas y nuevas formas de accesibilidad. Luego un cierre, que sería el final de la clase, donde un cierre sería hacer un repaso o preguntas o dudas que hayan quedado. Siempre tener esta estructura de inicio, que sería la preparación, presentación, de desarrollo, que sería el contenido en sí, y de cierre o de finalización, ¿sí? Esta estructura siempre los va a ayudar. En el foro de actividades 2, la consigna que se pide completar es esta, ¿sí? Es estructurar estos contenidos con sus respectivos tiempos, ¿sí? Sobre un tema que ustedes van a trabajar en su webinar. No tengan miedo de cómo van a realizar el webinar, ya que va a haber un webinar más para ver exactamente los pasos, cómo serían para ustedes comenzar una reunión. Así como estoy haciendo yo ahora, lo van a hacer ustedes. Así que no se preocupen por eso. Después van a encontrar, en la clase 2 también van a encontrar un webinar, otro webinar desarrollado por una organización, que se los recomiendo que lo vean, que es este, que es en un apartado que dice un caso concreto sobre guión visual y aprendizaje multimedia. Es un ejemplo concreto de un webinar. Se ven los aspectos del guión visual, del aprendizaje multimedia y de los contenidos, cómo son abordados. Acá van a ver el enlace ustedes después en la plataforma. Les recomiendo que no se lo pierdan. Ahora sí, para ir cerrando, ¿quedó alguna duda sobre lo que vimos hasta ahora? Perfecto, bien. Buenísimo. Esto les va a servir para la tarea. ¿Qué les pareció el webinar? Esta forma de comunicarnos y de aprender también, de abordar una clase. Buenísimo. Exacto, tiene muchas herramientas, Paz. Siempre me gusta saber si están lejos o cerca. Yo estoy acá en Capital. ¿Ustedes están en otras partes de acá de la provincia o son todos de Capital? Ah, bien, Capital, de Alderetes, Tafí Viejo, Capital, Los Nogales. Ajá. Concepción. Buenísimo, David. Digo buenísimo porque me gusta que llegue tan lejos la clase. Bueno, ahora sí. Bien, recuerden que cuando utilizamos el programa Zoom nos da 40 minutos en total para dar una clase. Recuerden que tienen esos 40 minutos para dar su clase.
Y para ir pensando en el próximo webinar, es recomendable siempre empezar con menos tiempo para ustedes no preocuparse por la extensión de lo que van a decir, preparar bien un tema. Y bueno, en esta clase vimos lo que es un webinar, las diferencias con videoconferencia. Vimos en la práctica algunas cuestiones de la conexión, que son por ahí necesarias también. Bueno, la verdad que estoy muy contento con este webinar porque participaron todos hicieron preguntas, eso es importantísimo. Y bueno, esta clase ya va a ser subida también a la plataforma para repasar algo, si les hace falta, a manera de tutorial. Bueno, la verdad que un gusto haber compartido con ustedes. Espero que les haya gustado este webinar y nos estamos viendo ya en el campus virtual. Recuerden participar. Recuerden que es un espacio de aprendizaje en el que compartimos todos. Es como una clase real, pero en un espacio virtual. Buenísimo. Gracias a ustedes por haber participado y los espero en el próximo webinar. Y que tengan una buena semana. Bueno, nos vemos.